Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Velázquez y bienvenidos a este su programa Perry Machaqueando. El día de hoy tenemos un episodio especial por el simple hecho de que por fin un amigo mío, que es seminarista, aceptó que lo entrevistara. Él es miembro de la Renovación Carismática Católica aquí en la Diócesis de Tampico. Sin más por el momento, comenzamos. Bien, como les comentaba, el día de hoy tenemos un episodio especial. Les presento a mi buen amigo seminarista César David Flores Ramírez. Él es miembro de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo. Así es, Perry, muchas gracias por la invitación. Hombre, gracias a ti porque aceptaste, la verdad estoy emocionado. Gracias por aceptarme la entrevista. Y bueno, pues este es tu canal, esta es tu casa, cuando gustes. Y también que se acomoden por los tiempos, eres bienvenido. Muchísimas gracias de verdad por todo, y es un gusto también compartir con todos ustedes, contigo más, que siempre hemos compartido la alegría de la vocación, Así la es. vida, pero pues ahora compartimos esta entrevista y muchas gracias por el tiempo. Gracias, no, mira. Pues bueno, las preguntas que te voy a realizar son en relación a este movimiento carismático de la renovación. Surgen muchas dudas, muchas preguntas, muchas cuestiones, pero principalmente lo vamos a enfocar aquí en la diócesis de Tampico, nuestra diócesis de Tampico. A ver, ¿eres miembro activo de la Renovación Carismática Católica desde hace cuánto tiempo? Hace aproximadamente unos 6 años ya. La conocí no aquí en Tampico. Cabe mencionar que yo no soy naciente de la renovación carismática. Es decir, yo conozco la renovación carismática ya grande y hace como 7 años. Hay mucha gente que nace en la renovación carismática. Yo no tuve el gusto ni la bendición de poder serlo. Yo la conozco hasta cuando estuve en mi CI, curso introductorio, en la diócesis de Saltillo. Allá Saltillo es muy renovado, muy carismático. Y ahí me tocó trabajar con una parroquia carismática. Y bueno, entonces fui donde fui aprendiendo este carisma, esta forma de alabar, esta forma de bendecir al Señor. Y fue ahí donde me enamoré más y más del Señor. Muy bien. Y bueno, aquí una pregunta muy importante es, ¿qué es la renovación carismática? ¿Cuál es el nombre real? ¿Qué es? ¿Es un movimiento? ¿Es una asociación de laicos? ¿O asociación mixta que involucra clérigos y laicos? ¿Qué es la renovación carismática? ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su esencia? La renovación carismática es el movimiento de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo. Es católica. Este movimiento, nosotros somos católicos, es una asociación de fieles mixta. Es decir, tenemos sacerdotes, tenemos laicos, tenemos consagrados. Incluso dentro de la renovación, de la bendita corriente de la renovación carismática, hay congregaciones que se dedican a ese carisma de la renovación carismática. Hay unas que se llaman siervas de nuestro Señor Jesucristo y siervos de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos y discípulos de Jesús. Hay muchas congregaciones que tienen por esencia este carisma. ¿Cuál es la esencia de este movimiento? Bueno, es la adoración y la exaltación a Dios a través del Espíritu Santo. Interesante. ¿Sí? Hay algo que nos suena mucho, es que, por ejemplo, antes, no sé si tú te acuerdas, que al Espíritu se le conoce como el gran desconocido. Sí. ¿Por qué? Porque nadie lo conocía, o porque sí lo conocían, pero nadie le daba una adoración. Entonces viene el Concilio Vaticano II y dice Juan 23, es hora de que le abran las puertas a ese Espíritu Santo, que lo dejen volar, que lo dejen de salir de esa jaula, y entonces empieza ese movimiento. La renovación carismática tiene fundamento en el Concilio Vaticano II, donde el Papa Juan 23, invita a esa iglesia que salga, que deje que actúe el Espíritu Santo. Muy interesante esto que dices, porque bueno, son preguntas, en lo personal, estas son preguntas que, dudas mías, propias, porque yo la verdad me considero como alguien completamente desconocido de este movimiento, de este gran carisma que ustedes tienen, y la verdad es algo muy interesante. Pero aquí otra pregunta, ¿cuál es su fin? Bueno, ya mencionabas un poco a grandes rasgos, ¿no? Su finalidad y su misión, pero aquí en la diócesis de Tampico, cuéntanos un poco de su historia. ¿Cuándo llegó? ¿Cómo fue el suceso? Y el impacto que tiene aquí en nuestra comunidad diocesana.
Claro, bueno, también uno de los principales objetivos de la renovación es que todo perteneciente a este bendito movimiento es que proclame a Jesús como su único Señor y que diga Jesús es mi Señor, así como dice la palabra de Dios, que dice Jesús es el Señor si no es por obra del Espíritu Santo. Así nosotros estamos llamados también a hacer vida ese pasaje de la Escritura donde nos invita a hacer que Jesús sea el dueño y rey de nuestra vida. Pero mira, Perry, que aquí en nuestra bendita diócesis de Tampico, para la gloria del Señor, hace ya años que llegó. La fecha es un poquito confusa, unos dicen que fue un tiempo, otros que fue otro tiempo, pero este pasado 17 de febrero cumplimos como Renovación Carismática a nivel mundial 55 años, porque bueno, este movimiento no es específico de México, este movimiento, gracias a Dios, ya ha sido un movimiento internacional que nace en Estados Unidos, en una pequeña casa de retiros con 20 personas, y ahorita en este bendito movimiento somos más de 11 millones de personas que pertenecemos a esta corriente de gracia de la renovación carismática. ¿Cómo llega a Tampico? Bueno, resulta que van a un retiro a otra diócesis porque no se hacían retiros renovados aquí. Invitan a unas pequeñas familias, unos pequeños integrantes a que vayan a vivir al retiro, los dominicos que estaban antes ahí en la parroquia del Rosario. Con el padre, con ahora el párroco es el padre Lupe. Así Saludos, es. padre. Ahí era el centro de la renovación aquí en Tampico. Entonces van y entonces se enamoran de este movimiento de la adoración porque era algo nuevo, el levantar las manos, el alabar, el que la oración fuera de una manera espontánea, porque nosotros llevamos una oración de manera espontánea. Nuestra oración que nosotros hacemos es lo que sale de nuestro corazón y es la adoración a Dios desde el fondo de nuestro corazón. Entonces eso a esos primeros integrantes que ya hace más de 30 años que llegó aquí a Tampico, no sabían qué hacer. Ellos no levantaban las manos, dicen los testimonios que hay que ellos no alzaban las manos, ellos no hablaban en lenguas, ellos no cantaban porque no se sabían los cantos, pero poco a poco el Espíritu Santo los llevó y los fue haciendo que se fueran metiendo a esta oración. Y entonces ya cuando llegaron aquí a Tampico intentaron hacer grupos de oración, así se les llama a las pequeñas comunidades que hay en cada parroquia, grupos de oración. Estos grupos de oración se reúnen una vez a la semana a hacer sus asambleas de oración. Esos pequeños cenáculos de oración hay en cada comunidad que los sacerdotes permiten que haya renovación. Pero bueno, también entonces se siguen congregando ahí en Nuestra Señora del Rosario, en la parroquia, en el sótano, porque esto es algo bien fundamental que hay que decir. Aquí en Tampico, cuando recién llegó la renovación carismática, querían opacarla, querían hacerla menos, y los mandaban al sótano de la parroquia del Rosario. Válgame. Les decían, sí, muy bien que haya renovación carismática, pero que se vayan al sótano. Entonces mis hermanos renovados de aquellos tiempos, a ellos no les importó y dijo, si esto es obra del Espíritu Santo va a fluir. Y entonces empezaron ahí, aquellos lugares se llenaban, Perry, se llenaban donde empezaban a experimentar una gracia tremenda. Entonces se dio cuenta el obispo de lo que estaba pasando, porque pues tú bien sabes que cuando empiezan los rumores, que allá hablan lenguas, que allá se sana, que allá esto, que allá el otro. Sospechoso. Claro, sospechoso, y entonces todos los ojos se centran en lo que está pasando, ¿no? Y que ahí levantan paralíticos, y que ahí sanan enfermos, y entonces empezó aquella bulla en la diócesis de Tampico, y que se entera don Simansky. Era don señor Simansky. Era el señor obispo de aquí en esas épocas, señor Simansky. Y entonces pues empiezan como que a investigar, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están haciendo esto? Preguntan a los padres y entonces empiezan a orar para que el señor obispo no les fuera a decir nada. No, y aquella rigidez que lo caracterizaba. Yo no lo conocí de verdad, pero dicen que sí era muy rígido, ¿no? Sí, muy estricto. Entonces, imagínense, don Simansky fue padre preconciliar, ¿no? Es padre conciliar, conciliar mejor dicho, porque fue miembro o un obispo, miembro activo del Concilio Vaticano II, participante del Concilio Vaticano II. Entonces imagínense, ustedes ya deben de saber cómo está un poquito él, arrogante, o bueno, no es la palabra arrogante, sino conservador, tradicional, exactamente, poco flexible a la renovación carismática, sí, porque la renovación carismática empezaba a romper esquema, no de salirse de la rúbrica, sino de decir fiel a la tradición. Claro, sí. Entonces era fiel a la tradición don Simansky, ¿no? Entonces cuando viene este movimiento de que se empieza a hablar en lenguas, que se empieza a sanar enfermos, que esto, que el otro, empieza a ser un show en la diócesis de Tampico. Entonces dicen, bueno, vamos a orar para que si es de Dios siga este movimiento. Y entonces empiezan a hacer asambleas de oración. Bueno, ya sabemos nosotros los renovados que hay
asambleas diocesanas, es decir, donde se reúnen todos los movimientos que hay en la diócesis o los pequeños grupos de oración, pero cada coordinación, es decir, cada diócesis debe de tener un consejo diocesano de la renovación carismática. Y ellos tienen la obligación de reunirse una vez a la semana como consejo, no haber cosas no sé, eventos que vaya a haber, no. Checar la agenda. No se reúnen, no se tienen que reunir a eso. Lo que se tienen que reunir a hacer el consejo una vez a la semana es a orar. Y tienen que buscar otro día para ir a revisar agenda. Entonces ellos, los coordinadores de en los primeros momentos, lo que hacían era orar. Y cuenta las historias que entonces empezaron a orar para que el señor obispo diera un permiso. Porque ya habían ido una vez, ya habían ido otra vez, ya habían ido otra vez, y otra vez, y otra vez, y no los aceptaba, y no los recibía, y que no está el obispo, y que no está el obispo, y no está. Y bueno, eso dicen, ¿verdad? Eso cuentan. Ajá. Entonces ya que empiezan a orar para que el señor obispo accediera, para que abriera su corazón, y dicen que estaban en un momento muy fuerte de oración, de fusión de Espíritu Santo, y empezaron a orar en lenguas, y a lo que el Espíritu Santo en ese momento fluía e inspiraba, cantos nuevos, empezaba el Espíritu Santo a fluir en ese consejo diocesano. Y dicen que cuando empezaron a orar por el señor obispo, se oyó que tocaron la puerta. Entonces dicen que un padre dominico corrió a abrir, y lo único que él fue alabar a Dios en ese momento, porque estaban pidiendo que el obispo aceptara ese movimiento en la diócesis de Tampico. Entonces, ¿por qué digo que da gloria a Dios en ese momento? Porque cuando abre la puerta era don Szymanski, que había ido a visitar al párroco de esa comunidad dominica. ¿Y que les clausuró el changarro? No nos clausuró el changarro, gracias a Dios. Al contrario, cuando el señor obispo vio la fe de esas gentes, de ese consejo que se estaba reuniendo a orar, y al ver, yo creo que ahí también actuó el Espíritu Santo para decirle al señor obispo, ¿sabes qué? Esto viene de mí, esto es de Dios, esto sí es bueno. El señor obispo accedió. Wow. Y en ese momento dijo, bueno, si esto es de Dios, pues que siga. Y miren, hace más de 30 años ya que la renovación católica en el Espíritu Santo está en nuestra bendita diócesis de Tampico. Muy interesante la historia que nos has estado contando, la verdad me quedé sorprendido. Porque pues todo eso es nuevo para mí, porque yo me considero un completo ignorante en esto del movimiento de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo, y es una bendición tenerte como amigo. Gracias. Un miembro activo de la renovación. ¿Qué eres? ¿Qué parte del consejo? ¿O qué función tienes tú dentro de? Yo ahí soy como la India María, ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Pero he tenido la bendición, yo le llamo bendición porque casi nadie la ha tenido. He participado en congresos nacionales como liturgista, llevando toda la liturgia de todos los eventos de la renovación carismática a nivel nacional. Bueno, aquí en Tampico, claro, cuando se han hecho aquí en Tampico, también congresos diocesanos de la renovación también he servido como activamente. Yo no estoy en el consejo, ayudo a predicar, estoy en el ministerio de predicación. Estoy en el ministerio de intercesión profética. ¿Qué es intercesión profética? Es orar todos los días preguntándole al Señor por qué es lo que quiere que ore. Yo tengo que hacer un discernimiento todos los días de lo que el Señor quiere por lo que ore. O sea, no voy yo a orar y a decirle, Señor, ¿sabes qué? Te pido por esto. No. Yo pongo en oración y Señor, hoy ¿por qué quieres que pida? Y el Señor pone por lo que quiera que pedimos. Y hay días en que nos pide orar por el presidente, por los sacerdotes, por la santificación de los religiosos, por la santificación de las religiosas. Eso es lo que nos pone el Señor y eso es lo que nos debe de hacer. Nuestro seminario. Claro, también por nuestro seminario, por nuestros amigos seminaristas. Y también, bueno, en el ministerio de predicación, invito y exhorto a los que ya están en los movimientos, a las prédicas de avance, a progresar en la formación. También doy formación a grupos de la renovación carismática, pero propiamente en el consejo no estoy. Asisto a las asambleas de oración cuando estoy de vacaciones. Sí, claro. Y bueno, aquí yo pues trato de orar también a la manera de la renovación carismática, claro, personal, porque con ustedes comunitario pues luego pues como que se espantan o se sacan de onda. Yo soy uno de esos a veces que estamos pidiendo Espíritu Santo, se espanten cuando levantamos las manos. Entonces yo lo procuro hacer siempre solo. Es decir, aunque a veces invito, a veces van,
pero lo procuro hacer solo también para mi interiorización, para mi ayuda personal y mi espiritualidad personal. Más que claro, me has dejado muy bien contestado todas estas preguntas. Y bueno, también otra cosa, eres también parte, das conferencias, ¿no? Bueno, en este ministerio de la predicación, el Señor me ha bendecido, te digo, yo lo llamo bendición. He tenido la bendición de poder predicar en Tabasco, en la bendita diócesis de Tabasco, con jóvenes, en la pastoral juvenil, en el MFC, en la renovación carismática también. He tenido la bendición de predicar en Ecuador, con un movimiento de la renovación en Ecuador. Sí, vi esa propaganda, ese póster que tenías ahí de la renovación carismática católica a nivel internacional. O sea, gracias a Dios. Y bueno, o sea, me gusta ese ministerio de la predicación, es lo que más adoro, estar en la predicación, el compartir lo que yo sé, pero más que compartir algo que yo sé, lo que yo siempre trato de compartir es mi experiencia en el Espíritu Santo. Es mi experiencia de vida, en esa vida de espíritu, en esa vida de oración, en esa vida de entrega al Señor a través de la renovación carismática, porque yo tengo que decir, César es un César antes de la renovación y un César después de la renovación. ¿Cómo eras antes? Yo antes sí oraba, sí pedía a Dios, sí clamaba, pero no lo sentía tan sincero como lo hago hoy. Como yo digo, Señor, ¿sabes qué? Me abandono a ti. Antes me abandonaba al Señor y ahora me abandono más todavía, porque hay a veces que sí me cuesta tanto o trabajo el confiarme o el abandonarme. Pero a través de este bendito movimiento he conocido el amor de Dios. El amor de Dios que me tiene, el amor de Dios que me hace ser su hijo, a pesar de mi miseria, a pesar de mi pecado. Aún así el Señor me llama y me invita a seguirle. Entonces, a través de este movimiento, de clamar diariamente el Espíritu Santo, porque nosotros como renovados, como intercesores proféticos, como ministerio de intercesión, como ministerio de predicación, estamos llamados no a ser solamente renovados en las asambleas de oración. Estamos llamados a ser unos renovados en nuestra vida cotidiana. Y entonces a eso nosotros les llamamos una vida en el Espíritu. Todo lo que hagamos que sea para la gloria de Dios. Y entonces tenemos que hacer de nuestra vida una ofrenda agradable a Dios, una oración. Eso es lo que estamos llamando. ¿Nos cuesta trabajo? Sí, nos cuesta trabajo. Pero sin embargo, hay que trabajar como cristianos. Pero ante todo es lo que tengo que decirte, Perry, que antes de ser carismático, soy cristiano. Y yo tengo en cuenta que primero el centro y el culmen de nuestra fe es la Eucaristía, porque después se pueden agarrar aquí y decir, por eso no nos gusta la renovación carismática, por intensos o porque quieren poner primero las asambleas de oración. Como carismáticos sabemos que la primera centro y culmen de nuestra fe y lo que estamos llamados a vivir es la Eucaristía. Vaya. Bueno, más que claro, clarísimo me has dejado y sorprendido, no sé qué decir más que, pues gracias por darme ese tiempo, esos minutos para compartirlo aquí a través de mi canal también es tu canal, cuando gustes venir a dar un tema, ¿verdad? Aquí a Perry Machaqueando, eres más que bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás registrado en Facebook? Tienes una página de Facebook, ¿no? Tengo una página de Facebook, últimamente la he tenido muy descuidada, pero revívela. Síganme ahí en el Semi David, comparto reflexiones diarias, compartía reflexiones diarias. Estamos trabajando también en nuevos proyectos, a ver qué es la bendición de Dios, pero todo poniéndolo en discernimiento. Y bueno, anímense a conocer esta gracia. Hay una profecía que existe para la iglesia, que la renovación carismática se va a acabar. Se va a acabar la renovación carismática porque nos vamos a convertir como iglesia como en las primeras comunidades. Mínimos a esa profecía de el Papa Benedicto XVI, hacer menos, y ahí nos vamos a convertir en una renovación universal, en una renovación carismática de toda la iglesia. Y vamos a dejar de ser renovación carismática cuando verdaderamente a la iglesia vuelva a ser como esas primeras comunidades que oraban, que se unían a orar, que se unían en pequeños grupos a compartir la palabra, a compartir la fracción del pan, y así eso es lo que nos invita, ¿no? Entonces anímense, de verdad, anímense a vivir esta experiencia en el Espíritu Santo y verán cómo el Espíritu Santo tocará su corazón
y se transformará, liberará, sanará. Y no solamente en la renovación, porque ya van a decir, ya, por eso no queremos la renovación, porque lo hace exclusivo. No, en el movimiento que estén, en pandillas, MFC, no sé yo, ahí busquen al Espíritu Santo y clámenlo y verán, cómo Él actúa con poder y hace maravillas en sus vidas. Muy bien, ¿ya lo escucharon? Cualquier duda, cualquier queja, sugerencia, incluso si son de aquí miembros de la diócesis de Tampico, feligresía de nuestra diócesis, y quieren pertenecer a ese movimiento o a algún otro movimiento, acérquense a sus comunidades parroquiales, y si quieren formar parte de este movimiento carismático, pues ya saben dónde contactarlo. Facebook, el Semi David. ¿Seminarista o el Semi David? El Semi David. El Semi David. Bueno, muchísimas gracias, César. Un placer. Muchas gracias por brindarme esta bendición o darme esta bendición de entrevistarte. Gracias. Ya desde cuándo tenía yo esta inquietud y lo voy a decir y a ver si puede, y mira, hoy se pudo. Ah, sí, aquí tiene su playera, ¿verdad? De Reces. Renovación carismática, no está acá. Renovación carismática católica en el Espíritu Santo. Ahí está. Soy Jorge Velázquez y nos vemos en otro episodio de su programa Perry Machaqueando. ¡Hasta la próxima!